Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael Rocha, estudio en TecMilenio en el campus Cancún y hoy les voy a hablar sobre la Guerra Fría. Este es el ejercicio 10 y la materia es el mundo contemporáneo. Y bueno, para empezar me gustaría mencionar que se le denomina Guerra Fría al enfrentamiento político e ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética por querer imponer sus hegemonías en todo el mundo. La Guerra Fría inició al poco tiempo después de finalizar la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945 y concluyó con el fin de la Unión Soviética en 1991, tras la crisis económica que devino por la gran adquisición de armamento y la caída del muro de Berlín en el año de 1989. Entre las principales causas que generaron la Guerra Fría estuvo la rivalidad de ideologías y políticas que defendían y deseaban imponer los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1947 el gobierno de Estados Unidos creó el Plan de Marshall para ayudar a reconstruir las bases políticas y económicas de los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial, a fin de detener los avances de los partidos comunistas en la Europa occidental. El Plan Marshall contempló el reparto de aproximadamente 14.000 millones de dólares y sus afectados se tradujeron en un notable incremento industrial y de la producción agrícola. Durante la Guerra Fría se desataron otros conflictos de gran importancia en la historia contemporánea. Entre estos, la construcción del muro de Berlín, la guerra de Vietnam, la guerra de Afganistán, la revolución cubana y la guerra de Corea, entre las más importantes. Uno de los momentos más culminantes de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea, entre 1950 y 1953, cuando el ejército coreano de ejército soviético invadió Corea del Sur, quienes contaban con el apoyo militar de Estados Unidos. En el año 1953, durante el conflicto se firmó el armisticio que mantenía la frontera entre los estados coreanos. Este acuerdo inició una etapa pacífica y de equilibrio atómico. Sin embargo, la mayor crisis de la posguerra se produjo en el año de 1962, con el motivo de instalación de bases de misiles soviéticos en Cuba. Ante la amenaza que ello suponía para Estados Unidos, este país decretó el bloqueo naval caribeño. La crisis se solucionó con la retirada de los barcos soviéticos que el gobierno de Nikita, no sé cómo se pronuncia ese nombre, había enviado al escenario de los acontecimientos y el desmantelamiento de los cohetes y sus correspondientes rampas de lanzamiento. Y bueno, ahora les voy a explicar en qué consistía cada sistema económico, que era el capitalista y el socialista. También les voy a mencionar algunos personajes que estuvieron involucrados. El capitalismo es un sistema que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y la acumulación del capital como una vía hacia la riqueza de las naciones. En este sistema, la oferta y la demanda, elementos que componen la lógica del mercado, son quienes regulan la distribución del capital y por lo tanto la asignación de los recursos. Surgió como consecuencia del ascenso de la burguesía como la clase dominante de la edad moderna y sobre todo luego de la revolución industrial que permitió el surgimiento de la sociedad industrial del consumo. Por su parte, el socialismo es una doctrina política y económica que promueve la propiedad social y comunitaria de los medios de producción, así como su administración por la clase obrera, el proletariado, con el fin de construir una sociedad desprovista de las clases sociales, en la que la igualdad en la repartición de los recursos y oportunidades. El socialismo también proviene de las revoluciones burguesas y del liberalismo nacido en la Ilustración francesa, pero no sería hasta el siglo XX, con los aportes de Karl Marx, Federico Engels, que el socialismo abrazaría una lógica científica, es decir, un modelo y un procedimiento, y dejaría así de ser simplemente un modo de criticar el sistema imperante. Al socialismo también se le conoce como comunismo, si bien ambos términos no son exactamente lo mismo. ¿Qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo, o sea, el de la Guerra Fría? Fueron Estados Unidos y la Unión Soviética, la URSS. Esta Guerra Fría empezó a finales de los años 40 y duró hasta el mediados de los 80 con la desaparición de la URSS. ¿Por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Los dos lideraban en el mundo dos sistemas. Uno era el que representaba a Estados Unidos, que era el capitalista, y el que lideraba la Unión Soviética, que era el comunista, y tenían competencia no solamente armamentista, también económica. ¿Qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? Pues fue en varias partes del mundo. En Alemania, por ejemplo, estaba dividido, estaba a la mitad. Una parte era capitalista y la otra comunista. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? Había mucho miedo porque
Como ambos países contaban con armamento, se temía que fuera a estallar una guerra sin control, porque pues, eran muy fuertes ambos países y podía salir afectado gran parte del mundo. ¿Y con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Ambos países ya contaban con armamento nuclear. De hecho, Estados Unidos ya había puesto la muestra cuando tiró la bomba en Hiroshima. Y la Unión Soviética pues también tiene armas nucleares. Desde esos años ya tenían armas nucleares. Bueno, muchas gracias. Para servirte, ¿verdad? Y pues en mi opinión considero que esa guerra afectó a muchos territorios y también a mucha gente que salió damnificada, y pues lo más lamentable es que las soluciones siempre eran con castigos o muertes en el hecho ocurrido. El bloqueo de Berlín Occidental fue lo que se realizó sin aviso alguno y pues separó a mucha gente y a muchas familias.